Shavuot. Nosotros seguimos entonces con el capítulo de 11 del Mesilat Yesharim, el capítulo de la Nekiut. Estamos hablando del tema de... El Rab dijo que va a tomar algunos algunos de las cosas que el hombre tiene más tentaciones. Primero empezó a hablar con todo lo que tiene que ver con dinero, donde el hombre por naturaleza tiende mucho a buscar el dinero, y por este deseo tan fuerte que tiene en su interior, con facilidad su yetzer lo puede engañar. Y ahora estamos en medio del segundo tipo de tentaciones, donde nuestro yetzer es muy fuerte, que el nivel es un poco más bajo que el anterior, que es todo lo que tiene que ver con relación de parejas. Nosotros dijimos que para que el hombre tenga éxito en este mundo, dice que cada uno de nosotros es una mitad hasta que se casa, hasta que forma su familia. Por eso Dios fijó en nuestro interior, en nuestra naturaleza, un deseo muy fuerte de encontrar nuestra pareja. Pero por eso mismo, el Yetzer Hara con mucha facilidad puede confundir al hombre y engañarlo, y hacerlo caer en todo tipo de prohibiciones. Y aquí viene la Torá a ayudarnos y decirnos qué realmente está permitido y qué está prohibido. En verdad, no sé si saben, pero una de las cosas primeras que tiene que haber en una ciudad, antes de construir la ciudad, hay dinero, por ejemplo, para un Sefer Torah, o hay dinero para una Beit Knesset. ¿Qué es lo que debe haber primero en una ciudad? Mikve. Antes que todo tiene que ver, el pueblo tiene que tener dónde estar con la pureza familiar, dónde mantener la pureza familiar, y eso es primero antes que un Beit Knesset, antes que un Sefer Torah. La Torah seguro que entiende esto, pero quiere ordenarnos y no hacernos caer en la tentación de nuestro yetzer, la tentación baja de nuestro yetzer. Entonces vimos que tenemos que cuidar tanto el hombre como la mujer, pero en este tipo de cosas el hombre tiene que tener mucho más cuidado. El hombre en esto tiene una posibilidad de caer más fuerte que la mujer. Y dijimos que tiene que cuidar todos sus sentidos. Como dijimos la semana pasada, tiene que cuidar el no tocar a una mujer, el hablar, cómo hablar, el escuchar, qué escuchar, el ver, qué se puede ver. Y así hablamos la semana pasada. Ahora vamos a seguir con este tema. Entonces, todo lo que tiene que ver con atracción de uno con otro. Dijeron así, Dambruot, en el tratado de Hagigah, en la página Memhet abajo, la última línea, Afilu siha kala sheven ish leishto magidim lo ladam beshat adin. Aún una conversación liviana, simple, entre el hombre y su mujer en el futuro se le va a llevar en el juicio del hombre cuando llegue después de sus 120 años, en el juicio final, porque uno tiene que saber, no sé cómo ustedes deben saber, cómo uno se tiene que vestir recatado, tiene que estar en el baño, tiene que estar cuidándose, porque nosotros una de las cosas que tenemos que saber y recordar siempre es que Dios está frente a nosotros en cada momento. Y eso es parte de la fe de nuestro pueblo, la fe básica de nuestro pueblo. Entonces, como tú te tienes que comportar recatadamente frente a una persona que tú estimas, que valora mucho, tus padres, tus madres, tu rab, tu rabanit, no sé, una persona que tú estimas, así mismo tienes que estar cuando estás solo, porque tú tienes que recordar constantemente que tú estás frente a Dios. Y a veces dice acá algo increíble, que uno podría estar con su mujer, con su señora solo, y en ese momento también tú tienes que guardar tu recato. Y la forma de hablar, la forma pura de hablar, limpia de hablar, aún en esos momentos que tú estás solo con tu señora, tienes que guardar que sea puro y limpio. Porque aún en esos momentos cuando tú dices estoy solo, ¿qué importa? Estoy con mi mujer, ¿qué importa?
tienes que guardar el respeto y la forma limpia y pura de hablar. Porque si no, es un pecado. ¿Por qué un pecado? ¿Qué hice de malo? ¿Quién escuchó? Porque tú tienes que recordar, o sea, tú no crees que estás frente a Dios en este momento. Entonces, ese realmente es la falta tuya. Que se te está olvidando algo básico en nuestra creencia, que Dios te observa. Y si estuviera frente a un rab, ¿hablaría así con tu señora? No. Entonces parece que tú realmente no crees, no tienes conciencia de esta verdad. Entonces eso es lo que dice acá. Uvinyan Ashmia. Seguimos. Con respecto a lo que tiene que ver con escuchar. Shmiat Ra. Azot Gamken Ambru. Af Ashomea Beshotek. No solo el que dijimos la semana pasada, que el que habla groserías, el que habla cosas sucias, está haciendo un pecado, también el que está escuchando esto. Como el Lashon Hara. El que habla Lashon Hara está haciendo un pecado. Hablar mal de otra persona. Y el que escucha también está haciendo el mismo pecado. Están los dos haciendo un pecado. Acá también. El que habla estas cosas. Si el otro se hubiera ido cuando está escuchando esta grosería, estas cosas sucias, se hubiera ido, le hubiera dicho, no puedo escucharte, el otro no lo diría. O sea, tú estás siendo parte de que se pueda llevar a cabo este pecado. Entonces dice acá, Uvinyan Ashmiara, Azot Gamken Ambru, Afashomea Beshotek, Shenemar Zeum Hashem y Pol Sham. El que escucha esto, este tipo de palabras, y se calla, allá va a caer el enojo de Dios sobre ellos. Harei leja, de aquí tú ves, Shekol HaHushim Trichin Liyot Nekiim Min Aznut Beinyana. De aquí tú ves, como te traigo ejemplos, de que todos nuestros sentidos tienen que estar limpios de todos los pecados él lo llama znut, prostitución, que puede ser prostitución no solo en el sentido normal de la palabra, sino de todos tus sentidos. Tú puedes, Dios no lo quiera, ensuciar con esto. Aquí dice algo muy interesante, que a veces una persona cuando estamos estudiando esto, siempre salta esta pregunta. Y acá el Rab la trae, se anticipa a nosotros y dice así. Vein la lejasheja Adam Lomar. Y si una persona te susurrara en el oído y te dijera, Shema Shambru al Nibulpe, todo esto que se está hablando, que los sabios hablaron con tanto disgusto, enojo, sobre el que habla grosería y habla cosas no limpias. No es la que le ayemular jika damina verá. ¿Sabes para qué hablan con tanta fuerza en contra de esto? Y critican tanto esto para poder alejar a la gente y asustarlos que se alejen del pecado. ¿Y sabes sobre quién está hablando ellos? ¿A quién hablaron los sabios? A la gente que tiene la sangre ardiendo, que está todo el tiempo pensando en estas cosas. Shemidei Davro, Validei Taba. Él va a empezar a hablar y ya se le va a despertar a él la tentación. Aval Misha Ambro Deres Hok Bealma. Pero el que lo habla así en juego, en broma. Una broma, por decir nomás. La Miltaú, ven la Jushalam. No tiene problema y él puede hablar de estas cosas y no tiene ninguna. No a él se está hablando. No, los sabios no hablaron a este tipo de personas. A Fatá Emollo, entonces dile tú a esta persona que está pensando así, que esto no es para mí, por ejemplo, es para la gente que tiene locura en su cabeza, suciedad en su cabeza, que es lo único que piensan en este tipo de cosas, pero para una persona normal como yo, esto no tiene problema. A Fatá Amar Emollo, entonces dile tú a él, Atkan Divrei Yetzer Hara. Hasta acá habló el Yetzer Hara. Cuando tú dijiste ahora que esto no tiene que ver conmigo y no es para mí, todas estas prohibiciones y todas estas maldiciones y críticas terribles de los sabios, esto no es conmigo, es para otro tipo de personas, para las personas que no se dominan a sí mismos, pero uno como yo no tiene problema. Respóndele, hasta acá habló tu Yetzer Hara. Y esto es lo terrible que nosotros vemos todo el tiempo. El hombre no tiene conciencia. Como una vez dijimos, te llaman por teléfono, responde el teléfono y tú dices, aló. Y la pregunta es saber, este aló que respondió, ¿es mi Yetzer Tov o mi Yetzer Hara?
Cuando el Yetzer acá saltó y le dijo, no, esto no es para mí, que tiene que ver conmigo, estos son para la gente que vive en estos tipos de pensamientos, no para mí. Hasta acá, dile tú, habló tu Yetzer Hara. Porque esto es algo prohibido para todos. Y no solo para la gente que con esto puede llegar a una tentación grande y hacer una cosa, una locura, sino para cualquier persona. Porque esto es un versículo claro que trajeron los sabios para probar sus palabras, que está escrito en Isaías. Al Ken al Bajurab lo Ismach Hashem. Es por esto que Dios no va a alegrarse de los jóvenes, de sus jóvenes. Kikulo Hanef, porque todos están hablando Hanfut. Hanef es, ¿cómo se llama cuando uno trata de... Adulación. Adular. Me parece. Sí, es cuando una persona trata a una persona que es pecadora, que es malo, le habla bien, le habla para poder recibir algo en cambio. Eso. Entonces, Umerra Bekolpe Dover Nevela. Y todas sus palabras todo el día es suciedad y asqueroso. Ine lo iskira katuv ze lo avodah zara velo gilui arayot velo shfichut damim el hanupa vela shonara benibulpe. Dice acá, y fíjate bien en este versículo de Isaías, que dice, acá no se recuerda que la furia, el enojo divino se despertó, no por, ¿cómo se llama? Por idolatría, por el derramamiento de sangre, sino por qué, o por los 3 pecados grandes o adulterio mismo, sino por adulación, por la shonará, hablar mal del otro, y por ensuciar su boca. Kulam hataot ape bedivuro bealem yatzag yezera. Y sobre estas prohibiciones, sobre estas cosas, salió el decreto divino que dice así: al bajurab lo isma Hashem, sobre sus jóvenes Dios no va a tener alegría. Bet yetomav bet almanotav lo irachem, y los huérfanos y las viudas Dios no va a tener misericordia. ¿Por qué? Por estos pecados que habían en el pueblo. Que uno podría pensar, ¿pero qué? ¿Que son tan graves? Sí, eso es lo que nos quiere mostrar el Mesilat Yesharim. Que estas cosas que parecen simples, parece que no son para mí, que son tonteras, que son juegos que a veces la gente, para mostrar mucha gente, los jóvenes, muchas veces tú ves jóvenes que hablan con groserías para poder mostrar que ellos son como Geber, valientes, fuertes, hablan lo que ellos sienten y sacan cualquier cosa en su boca, pero el decreto divino que dice Isaías, que esto va a despertar un enojo de Dios ante el pueblo, ante sus jóvenes, ante las viudas y ante los huérfanos. Todo lo que fue recordado allá fueron pecados de nuestra boca, que son la shonará, adulación y ensuciar su boca con grosería y cosas así. Entonces uno ve acá claramente que realmente ese es el pecado que causó este decreto. El aemet que divrei rabotenu zichronam livraja, sino que la verdad es como dicen nuestros sabios de bendita memoria, shenivul pe uervat shel divur mamash, que cuando uno ensucia su boca es realmente una prohibición de lo que tiene que ver con prostitución de la boca. De todos los miembros de nuestro cuerpo pueden caer en esta prohibición. Y acá uno de ellos es la forma de hablar con nuestra boca. Umishun snut ape shenezar kehol shar inyanei asnut. Chutz mi gufo shel maase. Entonces dice acá, y todos nuestros sentidos tenemos que cuidarlos para que estén limpios de este pecado. Aparte, y son prohibiciones en sí mismas, no solo porque me pueden llevar a la prohibición grande, sino ellos mismos son prohibición. Y dice el Ramjal, Shaf al piche ein baem kareto mitad beidin, aunque todas estas prohibiciones que dijimos, que vimos, no tienen karet,
o muerte del Beit Din, del Sanedrín, Asurim Em y Suratzmam. Aún así, todas estas cosas son prohibiciones reales y no como Gezerot de los sabios para protegerte que no vaya a llegar a la prohibición grande, sino cada una de ellos son prohibiciones en sí. Milvate yotan gamken gormim umevim eteisura rashiatmu. Y aunque realmente también el temor que la gente tiene y que piensa que esto le puede causar llevar a la prohibición grande, es verdad también. Pero ellos en sí son prohibidos. Además que también te pueden lentamente, Dios no lo quiera, acercar a la prohibición grande. Pero en sí tenemos que recordar que es una prohibición cada uno de ellos. No entendí, ¿usted dijo que no hay castigo por eso? No. No entendí. Por el castigo. No, dice que en el Isaías dice que había un decreto terrible en esa época, que Dios nos va a apiadarse de los jóvenes y aún de las viudas y de los huérfanos del pueblo. ¿Por qué? Porque hay un pecado grande en el pueblo. ¿Cuál es el pecado? Y ahí nos mencionó los pecados grandes de adulterio, de idolatría, de matanzas como hubo en otra época. ¿Y qué mencionó? El que nibulpe, que todos están hablando suciedad, grosería, gas, que están hablando la shonará y adulación. O sea, tú ves que el decreto terrible que salió en esa época se debió a estos pecados. Y entonces tú puedes entender claramente que no es una como barrera que hicieron los sabios para que no te acerques al pecado verdadero, sino cada uno de ellos son un pecado tremendamente grave que puede llevar un decreto terrible al pueblo. Y aparte dice así, que también pueden al final llevar al pecado más grande, que tiene caret y muerte del pueblo, del Sanedrín. ¿Quieres decir algo? ¿Está claro? Muy bien. Ukiniana nazir shesahanu bemidrash shevenu lemala. Y como esto, como lo que dijimos antes, que es como el nazir, el nazareo, que aunque a él se le prohibió el vino, en verdad, la Torah le prohíbe también todo lo que tiene que ver con vino alrededor de él. La uva, el jugo de uva, las pasas. Entonces, como dijimos la semana pasada, la Torah nos enseña cómo a veces los sabios tienen que prohibir cosas que están cercanas a la prohibición para cuidarlo. Aunque esa en el nazareo y en la parte de adulterio son prohibiciones de la Torah misma. Cada uno de los detalles que vimos. Vinyana Makshava ahora sigue. Todavía se prohibió. Vinyana Makshava, aún en la parte del pensamiento, dicen los sabios que tenemos prohibición. Como dice en la Braita nuestra, que parte todo el libro de Mesilat Yesharim, Benishmarta Mikol Davarra. Algo tremendamente general. Y dice, hay un versículo que dice, y te cuidarás de toda cosa mala. Toda la Torah es cuidarse de cosas malas. Toda la prohibición, no robarás, no... Todas las cosas, hay miles de... No comerás cosas prohibidas. ¿Qué significa ahora este versículo tan general? Benishmarta Mikol Davarra. Y te cuidarás de todo lo malo. ¿Qué más viene a decir el versículo esto? ¿Qué más nos viene a advertir, a cuidar? Entonces dice, esto quiere decir, viene a decirte que tú tienes que cuidar también tu pensamiento. Una cosa que tal vez en la sociedad nuestra la gente no entendería. ¿También mi pensamiento tengo que cuidarlo? Sí, porque el hombre cuando piensa cosas sucias, hay un libro que se llama Heshbon Nefesh, que es precioso, que él nos enseña a hacer Heshbon Nefesh, cómo hacer tu cuenta personal cada día. Él dice algo muy interesante allá, dice, ¿cómo se forma la tentación en el hombre? Algo increíble. Dice, tal vez es simple, es lógico, para ustedes lo van a entender claro, pero él escribe allá que es como un embarazo. Al principio todo esto parte con un pensamiento. Lentamente este hombre empieza a darle vuelta a este pensamiento. Vuelve este pensamiento a ti, tú lo empiezas a desarrollar y a pensar y ver. Otra vez a pensar en él y desarrollarlo más, hasta que lentamente empieza a hablar de él. Y empieza a hablar y hablar con otras personas de esta idea que tenía,
hasta que de repente se vuelve una tentación tan fuerte que lo va a hacer. Casi ya no tienes fuerza para escapar a este deseo tremendo que se te vuelve internamente. Él dice, esto es como un embarazo que si tú hubieras sabido bien cómo actuar, hubieras podido evitar todo esto. Si en el momento que empezó este pensamiento, tú lo hubieras cortado, tú lo hubieras sacado de tu mente, tú no tienes en tu interior, ese es nuestro libre albedrío, tú no tienes en el interior la capacidad, hasta que sea un justo, que estés tan puro, pero la mayoría de nosotros no puede. Lo que sí puedes es que inmediatamente que empieza a formarse un pensamiento, es como que se empieza a desarrollar un bebé, pero algo prohibido. En ese momento tú puedes cortar ese embarazo. Si tú empiezas a darle vuelta más a este pensamiento, pensar y dar vuelta, otra vez vuelve y otra vez pienso y lo desarrollo más y más y más, y después empiezo a hablar de él, tú le estás dando ya forma y desarrollo, y cuando ya llega a este nivel, pararlo ahora es casi imposible. Es como dicen los sabios, increíble, dicen los sabios, el Yetzer Hará en un comienzo es como una tela de araña. ¿Tú sabes lo que cuesta cortar una tela de araña? Así, un segundo, no hay ni siquiera esfuerzo se necesita. Pero si tú no lo cortas en ese momento, se empieza a desarrollar un hilo, otro hilo, hasta que se convierte en un cable casi imposible de cortarlo. Entonces acá la Torá realmente nos enseña, el pensamiento también está prohibido. Si tú hubieras tenido este entendimiento y en el momento que apareció esta idea, esta tentación en la mente, tú la sentiste, si hubiera dicho, esto es una locura, una tontera de mi Yetzer Hará, lo hubiera podido reconocer. Hubiera cortado esta idea inmediatamente, el Yetzer no hubiera podido desarrollarse. Pero una vez que se desarrolla, dile a una persona que ya está acostumbrada a fumar, a tomar, que tiene que parar. Es casi imposible para él. Su mente casi no funciona. Y la tentación es tan grande, él siente que va a tener el agrado más grande del mundo cuando haga lo que quiere hacer. Y no es capaz de parar. Pero si hubiera sabido este secreto tremendo que nuestros sabios nos dicen y la Torah nos da, Benishmarta mikol davarra, viene a cuidarte que en tu pensamiento no se desarrolle nada. Y así va a estar mucho más fácil de controlarte y cuidándote. Vambruot, Irurea verá Kashim verá. Dijeron los sabios en el tratado de Yoma, Irurea verá Kashim verá. Es increíble. El pensamiento en pecado es más grave que el pecado. ¿Cómo puede ser eso? ¿El pensamiento del pecado es más grave que el pecado? Entonces dicen los sabios sí. ¿Por qué? Una de las explicaciones, hay varias explicaciones sobre esto, pero una de las explicaciones es que hay varias explicaciones. Una, por ejemplo, que cada una de nuestras acciones, hay 4 mundos en el espirituales. Y nosotros con nuestras acciones actuamos en cada uno de estos mundos. Hay lo que se llama el mundo de Atzilut, que es 4 mundos. Atzilut es una unidad tremenda con Dios. Después viene Briah, que tiene que ver con todo el tipo de... el mundo del pensamiento, algo que tiene que ver con el pensamiento. Después Yetzirah, que tiene que ver con tus deseos. Y después viene el mundo más bajo, que es donde estamos nosotros, Asiá. Dicen los sabios que cuando tú actúas algo positivo, tú llevas Kedushá y santidad. Por ejemplo, si hiciste un acto positivo, tiene que ver con el mundo de la Asiá, de acción. Entonces tú traes y purificas y llevas luz al mundo de la Asiá. Cuando tú sientes, tienes deseos, tienes sentimientos, eso se ve en la parte del habla. Al hablar, al expresar tus cosas, tú influyes en el mundo más elevado, que es de la acción, viene después el habla, en el mundo de la Yetzirah. Y tu pensamiento, que es la parte más elevada del hombre, lo que lo diferencia de los animales, la capacidad mental de pensamiento, de buscar entender el bien y el mal, eso actúa en el mundo más elevado de la Briah,
el mundo de todo lo que tiene que ver con pensamiento, de ahí viene. Entonces él dice, cuando uno hace un pecado, actúa mal y hace un pecado, como tú pudiste traer luz y bendición al mundo de la acción, de la acción, tú con un pecado puedes traer desastre y dolores, como dijo acá. Tal vez pueden problemas para nuestro pueblo, pero en este mundo, cuando tú piensas sucio, Dios no lo quiera, tú llevas este daño a un mundo de la bría mucho más elevado. Entonces el daño que se causa es mucho más elevado. Porque en la parte espiritual tu daño subió y subió. Cuando tú hiciste un acto malo, llegó hasta el mundo de la CIA y ahí ensució, dañó, pero no subió más arriba. Cuando tú haces con tu mente, la ensucias tu mente, tú estás dañando un mundo mucho más elevado. Y allá el desastre, lo que es el terrible daño que se hace es mucho más fuerte. Esa es una explicación. Que ¿por qué Irureya verá es más grave que la verá? El pensamiento del pecado es más grave que el pecado, porque está afectando en el mundo mucho más elevado, que el hombre debería haber actuado y traer bendiciones a esos lugares. Otra cosa más simple es que realmente la esencia tuya es tu pensamiento. Y ¿cómo se llama? Y cuando tú ensucias, como dicen los sabios, este hombre se comporta como un animal. Pero realmente, dicen los sabios, cuando una persona hace pecado y piensa mal y hace cosas malas, no se comporta como un animal. En realidad se comporta mucho más bajo que un animal. ¿Por qué más bajo que un animal y no como un animal? Porque el animal no tiene libre albedrío. El hombre que tiene libre albedrío, él debería haber llegado a un nivel alto. El animal está fijo en su nivel. Tú, cuando tú bajas y te comportas mal, tú eres peor que un animal en verdad. Tú bajaste más abajo que un animal. Entonces cuando el hombre, ¿cómo se llama? La esencia del hombre, el gran regalo que recibió el hombre, lo impurifica, entonces realmente es un daño en el hombre, en la esencia de él, mucho más grande que haber dañado sus acciones. Las acciones tuyas y las acciones de un animal son parecidas. ¿Dónde te diferencias tú? En la parte de tu pensamiento, de tu capacidad de entendimiento. Y si eso ensuciaste, entonces el daño que hiciste es mucho más grave. Entonces por eso es distintas razones por qué dicen los sabios que cuando uno daña su pensamiento está haciendo algo peor que una verá misma, una acción de pecado. Un mikre maleu, y dice los sabios, está escrito explícitamente, Toavat Hashem Makshavot Ra. Es una abominación para Dios todo pensamiento malo. Veine, hasta acá terminamos con el segundo grupo. ¿Qué página? Hasta acá terminamos con el segundo grupo, que era todo lo que tiene que ver entonces con relaciones de pareja. Que el hombre, como dijimos al principio, como tiene tanto deseo de llevarlo a cabo, entonces él está con mucho peligro de que su yetzer lo engañe y lo lleve a cosas que parecieran ser sin importancia. ¿Qué hice? Solo pensé en algo que me atrajo. Tenía una idea nomás. No, eso ya se considera un daño terrible para ti. Y ¿cómo se llama? Y te puede llevar al final. Ya es una prohibición y además te puede seguir acercando a otras prohibiciones más graves. והנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות, שבני אדם קרובים להיכשל בענפיהם מבני רובם של ענפים ברוב נטיית ליבו של אדם, בתאוות אליהם. Hablamos de los dos primeros grupos que tienen una influencia muy grande sobre el hombre, tienen una atracción muy grande sobre el hombre y tiene tantos detalles que la Torah te reveló para cuidarte, que si uno no conoce todos los detalles bien, no está atento, con mucha facilidad puede llegar a caer en la prohibición y impurificarse y alejarse de todo el bien que Dios quiere que lleguemos.
Ahora viene Bamadriga Shlishit, el tercer nivel. El tercer nivel de tentación de nuestro Yetzer, Ahara Gezel Ve'arayot, después del dinero, de la tentación sobre el dinero y el robo y del adulterio, viene Ine Uisura Mahalot, tiene que ver con todas las prohibiciones de comer, de comida. La tentación de la comida, ¿cuántas veces hay gente que dice yo quiero hacer dieta y no puedo? Por favor, explíqueme cómo hacer esto. Nos repartimos, ahora llegó algo para el lado de las mujeres un poco más. El otro era para nuestro lado ahora. La mujer necesita verse bien, es realmente una necesidad verdadera que ella tiene y está muchas veces luchando consigo mismo. Yo veo en mi hija, en mi esposa, como el dolor, que quiere vencer esta tentación de la comida y quiere comer bien y quiere comer sano, y quiere comer lo suficiente. Pero dentro de ella tiene una guerra tremenda consigo mismo. Aquí hay una tentación tremenda que yo quiero y porque no puedo. Es tan increíble como se siente acá el Yetzer, pero no es lógico. Si yo ya llegué, me convencí 100% que tengo que dejar de comer esto y comportarme así, y hay algo que me impulsa internamente y no me deja hacer lo que yo decidí y lo que encuentro lógico y verdadero y bueno para mí, y no lo puedo lograr. Tú sientes acá, increíble, la fuerza de nuestra naturaleza, de nuestro Yetzer, que no es algo que es lógico, que no es algo que se puede explicar. Es una tentación ciega que si tú no sabes cómo dominarla, te puede hacer caer. Ojalá que fuera solo hacer caer en comer un poco más de la cuenta. Pero el problema grande es que te puede hacer caer en prohibiciones de la Torah, que es gravísimo, que es mucho más. Entonces esto es lo que dice acá. Ahora entonces el tercer nivel es todo lo que tiene que ver con la tentación de las comidas, que son algo realmente también graves para la persona. Ine uisura mahalot, ven beinyan trefot atzmam, tanto como las prohibiciones que tienen que ver con animales que han sido matados no en forma kasher, no con shchita. Ven beinyan tarobotem, o mezclas, todo tipo de mezclas que están prohibidas. Ven beinyan basar vejalav, tanto como carne con leche, o gelev, o grasa. Esta grasa que tiene karet, que tiene prohibida, una prohibición, increíble, no tiene ninguna diferencia de física con la grasa normal de la carne. Se ven iguales. Entonces si uno no sabe distinguirlas bien, por eso hay una parte generalmente de los animales que hoy día no se comen, porque es tan difícil hacer nikur, sacar esta parte prohibida, y requiere tanto tiempo que hoy día prefieren venderla y no comerla, porque se necesita mucha especialidad, ser un especialista para entender y ver dónde están las partes prohibidas. Gele bedam, todo tipo de cómo salar la carne y cómo prepararla. Hoy día es menos problema porque la mayoría viene casi todo salado y sin sangre, pero antes tenían que hacerlo en la casa, hacer la shchita, salar la carne, prepararla bien. Venían bishulei goim, todo lo que tiene que ver con comida no judía, de gente no judía, que son o cosas no kasher, y otras prohibiciones que nosotros, ¿cómo se llama?, conocemos, que hay que cuidarse. Veinian giulei goim, ya hay nesajim beyeinam, todo tipo de problemas con el vino. Cada una de estas prohibiciones tiene detalle que hay que conocer. Y hay que estudiarlas bien, porque si no, puedes caer, y a todo esto hay decretos rabínicos para cuidar al pueblo, que no se vayan a acercar a la prohibición. Entonces, todos estos temas, si una persona no lo ha estudiado, con mucha facilidad él puede caer en prohibiciones acá. Prohibiciones graves. Entonces, la tentación a la comida es muy fuerte. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Kol ele anikyut baem tzarik digduk gadol besarik hizuk. Todo esto para estar limpio. Nuestro capítulo es la limpieza de todo pecado. Para poder estar limpio de todo esto, como no sé si ustedes saben, a veces
Una persona lo invitan a un kibutz, a un lugar no religioso, por ejemplo, y ellos te dicen, tu familia, familiares que te invitan, te dicen, todo, acá yo no puedo comer, yo sé, no te puedo preparar una comida, pero por lo menos come una fruta. Pero en verdad, comer una fruta en un kibutz, en un lugar no religioso, donde no le han hecho trumot u'maasrot, está prohibido. El que come una fruta o verdura que no tiene trumot u'maasrot, no se le sacaron los diezmos, es tevel y tiene muerte del cielo. O sea, es una prohibición grave, gravísima. Solo con las frutas y verduras que crecieron en la tierra de Israel está la ley de Trumot u'maasrot que hay que separar. ¿Qué es Tevel? Tevel es toda fruta o verdura que creció en la tierra de Israel que todavía no se sacaron los Trumot u'maasrot. Por eso usted ve en el vino, en las conservas, que dice Bli hashash Tevel, sin problema de Tevel, se separaron los Trumot u'maasrot. Pero toda fruta o verdura que tú tienes en tu casa, que corta y come, sin hacer Trumot u'maasrot, está haciendo una provisión grave de la Torah, de los sabios. Entonces uno tiene que estudiar las leyes para saber realmente cuáles son las prohibiciones, cómo arreglar la fruta y las verduras para poder comerlas. Todo lo que tiene que ver con insectos. Dice Rav Melamed, yo conozco mucha gente que come, hay 3 tipos de vegetales, de verduras. Unos que es 100% o casi seguro que tienen insectos. Uno que más o menos, y uno que no tiene. Estos que no tienen, como una manzana, un pepino, tú puedes comerlo sin problema si no se ve podrido o algo así. Pero verduras como lechuga, todo shamir, no sé cómo se dice shamir, cúspera, petrocilia, todas estas verdes, Eneldo. ¿cómo se llaman? Shamir, creo Perejil, que negro, cilantro. cilantro, todas estas verduras. Si tú te hicieron un guiso, te prepararon una ensalada y ya no puedes revisarla, está prohibido 100% comerla. Y el que come acá dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo que estoy comiendo un animal, un gusano, algo así? No, como verdura. No supe, no sabía. Tú no puedes decir en algo de este tipo que tú no sabías. Si no se limpiaron correctamente, no pueden comer, hay que botarse. O sea, aquí hay un montón de tipos de prohibiciones graves. Y dicen los sabios que todo el problema de gusanos y de insectos que tienen es la prohibición más grave de comer que hay en la Torah. A nadie se le va a ocurrir de uno lo quiera comer un pedazo de chancho o de carne no kasher. El que come un pedazo de carne no kasher pasó una prohibición de la Torah grave. Si comió un kazait, si comió una persona un gusano de 1 milímetro que se alcanza a ver al ojo humano, tiene inmediatamente 5 prohibiciones de la Torah por cada uno de ellos. Es 5 veces más grave que haberse comido un pedazo de chancho. Entonces, todos estos tipos de gusanos a veces que están en medio de... ¿Por qué es tan difícil revisar la lechuga, por ejemplo? Porque a veces entra, nos sirve lavarla. No sale este gusano tiene pegamento en las piernas, se pega. Aunque se muera, está prohibido. Entonces tú tienes que saber revisar, dice el Rab. Yo conozco gente que se queja que nunca han visto por qué tienen los rabanín tanta exigencia con las verduras. Yo como repollo, lechuga, repollo, y nunca he visto un gusano. Y él dice, el Rab dice, Rav Melamed, estoy seguro que esta gente ha comido varias veces y no saben cómo buscarlos porque a veces son del mismo color de la verdura. No saben dónde buscarlo, cómo limpiar la verdura. Y están cometiendo prohibiciones. ¿Por qué? Porque el deseo de comer es muy fuerte. A veces el esfuerzo de revisarla es grande. No hay tiempo. Entonces, hay todo tipo de problemas que nos pueden hacer llegar a cometer esta prohibición. Entonces, a veces problemas de dinero. Hay lo que se llama hoy día Gush Katif. Todo tipo de estas verduras que están con Gush Katif, que era una forma de limpieza que casi se salía este tipo de verduras sin ningún insecto, sin ningún problema. Ya bajaron del nivel de tener seguro insecto a casi no tiene que hacerle una revisión rápida nomás.
Pero esas verduras son mucho más caras. Entonces aquí hay mamón, hay kesef, que está entre medio. Y yo quiero comer estas verduras, voy a empezar a comer para mi hijo, para mí. Va a valer mucho dinero. Entonces voy a dejar de comer voy a comer la normal. Pero si tú no tomaste el tiempo suficiente realmente para revisarlo, estás cayendo en una prohibición gravísima de la Torah. Por cada insecto, de 1 milímetro, si son insectos del agua, son 4 prohibiciones por cada uno. Si son de la tierra, 5. Y si son del aire, que vuelan, estos como... Hoy día en el verano hay muchos, ¿cómo se llama? Mosquitos. Y sin darse cuenta, de repente tú ves uno en la ensalada. Cada uno de esos son 6 prohibiciones de la Torah de una vez. Uno pequeño. Es como que comiste 6 veces chancho seguido. ¿Alguien podría haber hecho algo así? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces acá, por un lado, la tentación de comer o comer cosas sanas o alimenticias como esta, y a veces la flojera de revisar como se debe, hacer una revisión rápida, esto te puede hacer caer en este tipo de prohibiciones grave. Entonces uno tiene que estar muy atento y vencer todo esto y no caer en estas tentaciones que son terribles en verdad. Entonces seguimos, dice así: Kol ele anekiut baem sarich. Eso es lo que yo quería decir. Yo siempre me acuerdo, fuera de Israel, alguien quiere comer kasher. ¿Qué hace cuando quiere comer kasher? No puede comer carne. Dice, yo soy vegetariano, voy a ir a comer, quiero salir con mi familia, vamos a un restaurante vegetariano. Pero no tiene idea. Si tú comes espinaca, no sé cómo dicen en distintos lugares, todas estas cosas verdes, no se puede comer por ningún motivo si no se revisó. Y toda la gente que está comiendo vegetariano feliz de la vida, creyendo que está sin ningún problema, puede estar pasando miles de prohibiciones sin querer. Y aunque tú puedes decir fue sin querer, la ley dice que hay cosas que aún sin querer no se pueden comer. Se hizo así, hay que votar, no se puede ocupar. Y hay otras que se tienen que revisar. Todas las cosas que tienen la probabilidad de, dicen los sabios, 1 en 10 de que hayan, cada 10, por ejemplo, dátiles, hay un gusano, no se puede comer sin revisar. La semana pasada estaba comiendo uno, abrí, un gusano tremendo. La gente come, abre, saca el cuesco, bota y come. Pero tiene, muchas veces yo he encontrado miles de puntitos negros. Entonces uno tiene que estar realmente con cuidado. Entonces, dice así: Kol ele anikayot baen sarich dikduk gadol וצריך חיזוק כי יש תאוות הלב מתאוות במאכלות הטובים בחיסרון כיס בייסורי תערובת וכיוצא בזה. Mucha gente tiene problemas de empezar a comer kasher porque siente que es muy caro. Entonces, todo tipo de cosas que nuestro yetzer ocupa no nos deja salir de las prohibiciones. Upirteem rabim kechol dineem ayeduim amevuarim besifrei aposkim. Entonces, todos los detalles están en los libros de nuestros sabios, que es la halajá. ¿Cuántas veces una persona que vuelve en Chubá tiene que saber que no puede comer en la casa de él? Si una persona no judía o no religiosa preparó una comida, no se puede cocinar, no se puede comer. Por leyes de los sabios. Tiene que prenderse el fuego, tiene que hacer muchos detalles que están escritos. Y si uno no los conoce bien, puede caer en un montón de prohibiciones. Hay una prohibición que es la leche no judía. No sé si ustedes escucharon. Y está el polvo de leche no judía. ¿Cierto? El polvo ya se prohibió. Polvo de leche que viene de no judío. Pero una vez le preguntaron al Rebbe de Lubavitch. Mandaron una carta. Le dijeron: Rebbe, no sé qué pasa con mi hijo pequeño. Últimamente le está costando mucho sentarse y bendecir
está muy... No, le cuesta estudiar, le cuesta. Dijo, ¿qué está comiendo? Comemos normal, pero leche, le damos polvo de leche no de Israel. Él dijo, inmediatamente tiene que cambiar esto, aunque está kasher, pero tiene que cambiar esto, no, ni siquiera polvo de leche, hay mucho chocolate y cosas así, polvo, halav nochri, afkat halav nochri, polvo de leche no de Israel. Le dieron eso y el niño volvió a normal. Realmente, como vamos a ver más adelante, la falta de kashrut buena atonta el corazón del hombre. Y todo lo que para él, y yo veo realmente en gente, que hay gente que corre a la Torah, y hay gente que tú ves que tiene que con la uña agarrarse fuerte, y tú dices, ¿y qué comes tú? Tú la ves comiendo todo el tiempo este tipo de cosas. Y se ve a la vista, realmente se ve a la vista. Hay una influencia tremenda, aunque todavía está en el límite de la kashrut, pero está en el límite. Ahí hay discusiones. Solo que la mayoría de los rabaníes lo se permitió. Pero todavía influye a la persona. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque realmente el deseo de estudiar, el deseo de buscar, el deseo en mi interior hay un alma divina y un alma animal. Yetzer Tov y Yetzer Hara. El alma divina, lo único que quiere por naturaleza tiene tentación. Su tentación es acercarse a la pureza, al bien. Hay gente que tú ves, como Ruth, ahora que vamos a leer en la Megilá de Ruth, un deseo tremendo de acercarse a Noamí, de unirse con Noamí y del pueblo de Israel. Pero tú no es lógico. ¿Qué te tira para acá? No es lógico. Tú eres una persona que eras princesa en tu mundo, vuelve para allá, quedaste viuda joven, puedes casarte de nuevo, armar tu vida. Noamí le dicen, no vengan conmigo, no tienen futuro conmigo, no hay nada que hacer. Y todavía está la prohibición de Moabí. No entrará Moabí al pueblo de Israel. ¿A qué viene? Ella dice, estoy unida con Dvekut, unida con Noemí, con tu Dios, donde tú vayas a morir, yo voy a morir, no me interesa nada. A propósito, escuché algo precioso sobre esta tendencia de Dvekut, de unión que tiene el hombre interna. Dice, había un hombre que le dijo a un Rebbe, al Rebbe de Gur, Rebbe, me nació una nieta. Me llega más alto, felicidades, por favor, Rebbe, bendígame. Al fin te volviste un hombre, le dijo el Rebbe. Mensch, no, Rebbe, soy abuelo. Al fin, ya, gracias a Dios, llegaste al fin a ser una persona. Entonces no entendió, el Rebbe le dice así, y hasta ahora no era una persona, ¿qué quiere decir? Entonces el hombre le dice, el Rebbe le dice, porque lo vio preocupado, el Rebbe le dice a su Hasid, ¿tú conoces lo que es el perro? ¿Tú conoces al perro? Y el pobre hombre no sabía qué quería decir el Rebbe. Sí, Rebbe, yo conozco lo que es un perro. ¿Y una perra conoce? Sí. ¿Y conoce lo que es cachorros? Rebbe, sí, yo creo que sí. ¿Qué quiere decir? ¿Viste alguna vez a un abuelo perro con un nieto cachorro estudiando juntos? ¿O a una abuelita perra contándole un cuento a un cachorro? Los animales se juntan para mantener la especie y se separan. No hay lo que se llama dvekut, unión de familia, unión de esto, es solo en el hombre. El Rebbe le dijo, cuando tu nieto nació, recién empezaste a ser persona, porque tú puedes llegar a este nivel espiritual de dvekut, de unión, más allá del el deseo de procrearse que también está en los animales. Como padre hay en los animales, pero abuelos que se juntan y quieren saber qué pasa con los nietos y están preocupados de cómo van los nietos y de enseñarles y de estar con ellos. Esa unión es de los hombres. Entonces este deseo de Ruth
de unirse al pueblo de Israel es solo del hombre. Y ella, en otras palabras, su alma divina estaba con toda su fuerza. Y todas las cosas lógicas, ilógicas, todos los problemas que uno puede tener, no me importa nada. Esta es la verdad. Yo estoy unido a esto hasta la muerte, no me importa. Como vino una vez un joven árabe de Jordania, tal vez conté tal vez. Nació en Chad, en Europa. A los 5 años fueron a Irán. En Irán él cuenta que separaban todos los niños cuando entraba el profesor a la clase y escupían 2 veces. Uno a Irak porque estaban en guerra y uno al pueblo de Israel. Y él no sabía por qué, pero tenían que escupir 2 veces. Uno al pueblo de Israel. Esa era la regla. Él creció, se fueron a Jordania y en Jordania él se hizo religioso musulmán, después se hizo religioso católico hasta que se vino para acá como un refugiado. Aquí lo pescaron, la policía le dijeron: te sacamos de Israel, tú no puedes estar acá. Dijo: antes que me saquen, yo me corto las venas y me muero acá. Yo sé que el judaísmo es la verdad y yo quiero quedarme acá. Y le costó 5 años hasta que se pudo convertir. Porque lo revisaron por todos lados porque era árabe. Pero esa dvekut que hay interna, que está dispuesto a dar todo por eso, es el alma tuya divina. ¿Quieres sentir a tu alma divina? Es esa. Mi alma animal, por lo contrario, toda su tentación es este mundo. Todo lo que le llama la atención, le hace vibrar, es toda la cosa material y deseos, tentaciones de este mundo. ¿Cómo yo tengo que cuidarme que mi alma divina es la que pueda salir a flote en mi interior? Todo lo que tiene que ver con impureza me arrastra y me pega a mi alma animal. Todo lo que tiene que ver con Kedushá me desarrolla y me pega a mi alma divina. Tus acciones son los que te van a llevar a cualquier lado. Tienes 2, en tu interior 2 fuentes de deseo. La tentación en verdad no se tiene que borrar en ti, no tienes que eliminar la tentación. Tienes que llevar la tentación a ser persona misericordiosa, a buscar el bien. Entonces uno tiene que saber, cuando uno empieza a comer no kasher, cuando está haciendo un daño en su interior terrible, está con esa acción que está haciendo, está llevándose y uniéndose. Esa dvekut, una dvekut, que el hombre que está con droga, que él va a robar, a matar, como una vez, no sé si escucharon una vez, había un par de niños, 14 años, que estaban tan desesperados por la droga, que parece que le sacaron a la madre se lo tiraron, cortaron, roban y matan por esto, porque no pueden vivir sin eso. Está dvekut en la impureza. Deseo de unirse por completo a la impureza. Y Dios creó esto y el hombre tiene que saber cómo dirigirse. Entonces aquí está todo lo que la Torah nos muestra y nos enseña, es cómo fortalecer tu alma divina y despertar este deseo de dvekut a la kedusha. Por otro lado, tienes que saber que si vas por el otro lado, se va a empezar a despertar más y más el deseo que ya es fuerte en este mundo hacia todas las cosas materiales. Entonces aquí, y una de las cosas más graves, como va a decir más adelante, todo pecado te atonta el corazón, te ingresa impureza en tu interior, te pega a tu lado de tu alma animal. Pero más que nada es la comida, porque el pecado, hiciste una acción mala y te ingresó en tu alma impureza. El pecado, la comida, se ingresa en ti, se hace parte de ti. No solo fue la prohibición de haber hecho algo que Dios dice no, sino esta comida, esta impureza entra y queda en tu interior. Entonces por eso es tan grave y hay que tener tanto cuidado con la parte de impureza de las comidas, como va a hablar más adelante. Entonces, que Dios quiere que nos ayude a cuidarnos, a fortalecernos, a conocer. Lo fantástico de todo esto es que en nuestras manos Dios nos dio la fuerza para poder vencer esto, y la enseñanza para el hombre que quiere aprender tiene el camino para llegar realmente a desarrollar esta dvekut tremenda hacia el bien. Que Dios quiere que podamos hacerlo